Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo vamos a tocar hoy día. Ya. Entonces, ahí está la clasificación, ¿no? En la virología del VIH. ¿A qué familia pertenece? Retroviridae, ¿ya? Género, lentivirus. ¿Ya? Eso es su taxonomía del virus. Su taxonomía del virus, entonces ya lo conocemos hoy día, ya en esta teoría. Entonces todos hoy hacen una grabación en su cerebro, usan su audición, si están hablando del lóbulo temporal, están usándolo bien, y su retina, entonces tomo una foto a esta diapositiva, entonces no voy a olvidar, ¿no? Entonces una familia Retroviridae, género lentivirus, ¿cierto? Entonces ahora ya tengo la ubicación del virus, ¿ya? Entonces ahora tengo que ver las características que tiene este virus. Pero no sin antes, ahora este enfoque del virus, así como el otro virus de la hepatitis, ¿no? Tiene una estructura en común. O sea, todos los virus van a tener una estructura en la cual ustedes van a poder ver qué es su genoma. Entonces, todos los virus tienen un genoma, ¿no? Entonces, eso del genoma, ¿ya? Entonces, ustedes lo tienen que diferenciar bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto que está del virus, que es un virión, entonces, la primera palabra que ustedes van a aprender en este tema de revisión es lo que es el virión. Entonces, el virión. Entonces, cada uno ya ve su concepto general, ¿no? Entonces, hablamos del virión, ¿ya? Porque es la partícula viral. Entonces, el virión viene a ser la partícula viral, ¿ya? Entonces, este como virión tiene ácido nucleico dentro, rodeado por una capa de proteínas, ¿ya? Entonces, este virión, dentro su genoma, tiene ácido nucleico rodeado por una capa de proteínas, ¿ya? Esa capa de proteínas, ¿cómo la llaman? ¿Alguien recuerda? Tiene un nombre. Cápside, doctor. Cápside, ya, cápside. Entonces ya tenemos la cápside, ya, muy bien. Entonces tenemos la cápside en donde nos encontramos, ya. Entonces esta cápside, ya, se rodea ¿por qué? Por una capa de proteínas, ya. Entonces la cápside se rodea por una capa de proteínas, ya. Entonces a todo esto, es el componente del virión. Entonces, el componente del virión, ¿qué viene a ser? Tiene su ácido nucleico, ¿ya? Y una capa que está rodeada de proteínas. Entonces, esta capa de proteínas, ¿cómo se llama? Cápside, ¿ya? Entonces, ya lo reconocemos. Ahora, dentro de lo que viene a ser la, el núcleo cápside, núcleo cápside, acá dentro vamos a encontrar un conjunto de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, ese componente le vamos a llamar nucleocápside, ¿ya? Nucleocápside que tiene un conjunto de ácidos nucleicos y su cápside, obviamente, ¿ya? Entonces, ahora, la cápside, esto es la cápside, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar subunidades. Estas son subunidades, ¿cierto? Las subunidades repetidas de ácido nucleico, que son más pequeñitas. Entonces, estas subunidades las vamos a llamar capsómeros, ¿ya? Entonces, la cápside se compone por capsómeros. Son ácidos nucleicos pequeños, ¿no?
Ya, entonces, ahora, cuando el virus requiere, o sea, necesita su replicación. Entonces vamos a ver en la replicación, ya, entonces veamos esto, la replicación, ¿ya? Estamos hablando un poco de virología general, ya, para entender el tema, ¿ya? Entonces, cuando hablamos hay 5 pasos, que se requiere para la replicación vírica, 5 pasos. El primer paso, este es esto, ¿no? Que como le llaman acoplamiento y fusión de la membrana. Ya, eso es adsorción, adsorción, ¿ya? Entonces luego, penetración, ¿ya? Adsorción, penetración, ¿ya? Una vez que se produce la penetración, ya, luego hay el tercer paso es decapsidación, decapsidación, ¿ya? Entonces, el tercer paso, ¿ya? Luego hay síntesis, ¿síntesis de qué? De macromolecular, ¿ya? Entonces, síntesis macromolecular, ¿ya? Entonces, la síntesis macromolecular pasa luego a la maduración y la liberación. Entonces, esto sería un estado de maduración, ¿no? Maduración y luego su liberación, salida del virión o de los viriones, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que recordar sí o sí para entender la biología, que ya pronto vamos a tocar muchos virus, muchas familias, muchos géneros. Entonces, tienen esta misma clasificación, o sea, dentro de los pasos de la replicación viral, no olviden la absorción, su penetración, 2, decapsidación, ¿ya? Y luego síntesis macromolecular, ¿ya? La síntesis macromolecular, la maduración, ¿ya? Y la liberación. Entonces, maduración y liberación es casi juntos, ¿ya? ¿Ya? Y por otro lado, la absorción y la penetración casi también son juntos. Y todo el proceso de decapsidación estaría en un proceso un poquito el tiempo, ¿no? que demora en que se produzca todo esto. ¿Mm? Entonces, ahora, ustedes van a ver que acá dentro del núcleo hay la presencia del ácido nucleico viral. Entonces, el ácido nucleico viral dentro, ya, vamos a tener, si es un virus ADN, su genoma es ADN, y un virus ARN. Entonces, la clasificación de los virus según su ácido nucleico viral es de 2 grupos. Unos son ADN y otros son ARN. En este caso, el virus de la inmunodeficiencia es ARN. ARN. Muy bien, entonces ahora volvamos a la figura anterior, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener un grupo de proteínas, ¿ya? Entonces, estas son glucoproteínas, glucoproteínas, ¿ya? Entonces, esta envoltura de los virus, que viene a ser de morfología glucoproteica, ¿ya? ¿Qué hace? Interviene en la absorción y penetración, ¿ya? Interviene en la absorción y la penetración al interior de la célula. Entonces, estas son glucoproteínas. Por ejemplo, acá tenemos la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41. ¿Están viendo? ¿Qué dicen los alumnos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Cuántos están en la clase? Sí, lo estamos viendo. Sí, Ya, doctor. muy Claro. bien, ya. Entonces, estas son las glucoproteínas, ya, del virus del VIH. Entonces, por ejemplo, se menciona la glucoproteína 120 y la 41, ¿ya? Entonces, estas son necesarias para que el virus ingrese a la célula sana, sí o sí, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar, ¿qué palabra le ponemos? Espículas, espículas. Entonces, las espículas, de todos modos, tienen una acción en lo que viene a ser la replicación del virus, ¿ya? Entonces,
estos van a ayudar bastante en la absorción y la penetración al interior de la célula. Ya, entonces, no estamos directamente hablándoles del virus, del VIH y confundiéndoles más de lo que saben, ¿no? Estamos ilustrándoles, es entendible, ¿no? Entonces ya tenemos ya la parte de lo que viene a ser las espículas y su función, ya, entonces, por ahí también se habla una proteína M. Entonces, la proteína M que está en la parte interna de la envoltura vírica. Ya, en la parte interna de la envoltura vírica. Ya. Entonces, esta proteína M está en contacto con el núcleo cápside. Núcleo cápside. Núcleo cápside. ¿Ya? Núcleo cápside. Este es el núcleo cápside. Este es el núcleo y su cápside. ¿Entienden? Ya está. Entonces ahora vamos a ver que hay grupos de virus que se van a dividir, que son ADNs y que en su estructura van a tener envoltura o no va a tener envoltura. De eso ya vamos a centrarnos en las siguientes clases cuando hagamos virus, ¿ya? Entonces ahora ya hemos reconocido el virus de la inmunodeficiencia humana que se llama el virión. ¿Qué es un virión? Es una partícula infectante. Ya, ojo, el virión viene a ser una partícula infectante. ¿Ya? Entonces, esta partícula infectante ya, es pues, que está joven, ha nacido recién. ¿Ya? Entonces, esa partícula viral se conoce como virión. Virión. De ahí viene Organization of the HIV-1 Virion. Ya ahí tiene, ¿ya? Y todo lo que se llama es el mapa genómico. Obviamente que esto está estudiado, estructurado. Ya lo puede reconocer la computadora, el laboratorio, lo puede reconocer, ¿no? Ya, entonces el genoma está bien predeterminado. Bien. Entonces, con esto vamos a arrancar en la segunda diapositiva, ¿ya? Entonces, el virus del VIH tiene 3 capas concéntricas, ¿ya? 3 capas concéntricas. Ojo. Entonces, en la capa interna o core, ya tenemos acá el ARN de una sola cadena, ¿ya? Una sola cadena. Y las enzimas de las fases precoces de la replicación. Entonces, las enzimas de las fases precoces de la replicación son estas. No se olviden, en base a eso está el tratamiento. Proteasa, transcriptasa inversa, integrasa. Entonces, estas son nucleoproteínas y enzimas de las fases precoces de la replicación. ¿Qué hace la proteasa? Da lugar a proteínas estructurales para el virus maduro, ¿no? Entonces la proteasa da lugar a proteínas estructurales para el virus maduro. Entonces estaríamos hablando de esta. Entonces acá hay proteínas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, para que lleguen a esto, tiene que haber proteasas, ¿ya? Entonces esas proteasas van a ayudar a que el virus se integre, ¿ya? Se integre. Ya, una vez que tenemos las proteasas, vamos a ver la transcriptasa inversa. Entonces, esta es la que convierte el ARN viral en ADN proviral, ¿ya? Estamos hablando de esta enzima también se puede inhibir, se puede romper su acción. Ya, eso se trata también el tratamiento. Ya, ahora la integrasa es necesaria para la inserción del ADN proviral en el ADN genómico celular. Ya, entonces, este ADN proviral es cuando sale de la partícula, ¿no? El release, sale. Ya, entonces son viriones
Entonces, estos viriones se van a tener que confundir ¿con qué? Con lo que tiene el huésped. ¿Qué tiene el huésped? Tiene que integrar su ADN genómico celular. ¿Ya? Entonces, no olviden esas tres formas de importancia que tienen las nucleoproteínas. Entonces, esas nucleoproteínas ya tienen que ayudarnos a ver, ¿no? la estructura del virus. Un momentito a todos. Ya vamos a continuar, ¿ya? Entonces, estamos hablando, ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? Ya, acá ya tenemos el reconocimiento de de estas nucleoproteínas y las enzimas de las fases precoces de la replicación, ¿ya? Mira, antes de que el genoma se pone el genoma celular, el ADN del genoma celular y se integre o se confunda con el genoma de la célula, se tiene que actuar. Por eso que en este momento actúan los retrovirales, ¿ya? Eso estamos hablando de la parte interna, ¿no? De la capa interna o el core, ¿ya? Capa interna o core. Entonces ahora vamos a hablar de la intermedia, ¿ya? Entonces en la intermedia, ¿ya? ¿Qué hacemos? Tenemos el nucleocápside, ¿ya? Proteica. Entonces proteínas y de forma icosaédrica, proteica y de forma icosaédrica, ¿ya? Y rodeando todo tenemos la externo o envoltura, ¿ya? La externa o envoltura es una membrana lipídica con una matriz proteica y la glicoproteína de envoltura que protruye a través de la membrana. Ya. Entonces, a ver, quiero una mano de entre todos. Un paciente con VIH que pesa originalmente 70 kilos, ya en el tiempo transcurrido los 10 años, ¿cuántos kilos pesará? A ver, una mano, que levante. ¿Están todos o se han dormido? ¿Qué pasó? A ver. A ver. Sí, estamos presentes. Ya, a ver. Sí estamos, doctor. No, pero que está pidiendo una mano. Cuando pide una mano es un alumno. Digamos, ya saluda y dice, doctor, soy Roberto, soy Carlitos. Ya pues, actividad. Pongámonos en acción, vamos. Una mano. Porque no lo estoy viendo, pero está visto la voz. Ya ver. ¿Han escuchado la pregunta? No, les voy a volver a hacer la pregunta. Ya, ya. Entonces, un paciente ya pesa 70 kilos. Ya desde que se infecta, y luego en 10 años, ¿cuántos kilos pesará ese paciente? Es mi pregunta. A ver. Ya nadie responde y ese es el concepto que tengo de todos, ¿ya? Promedio de 45, doctor. Ya, entonces, ¿cómo se llama ese síntoma? ¿Cómo se llama ese síntoma? Porque eso está en el Argente, está. Como síntoma, a ver, trátalo, ¿cómo es eso? Ya te voy a ayudar. Eso se llama adelgazamiento. ¿Cómo te llamas tú? Sí, Juan Carlos Chipana, doctor. Juan Carlos Chipana, ya, muy bien. Entonces,
¿Es un síntoma poner adelgazamiento o no? Claro, eso está en el POR. Ustedes me tienen que sacar la nomenclatura del POR cuando quieran participar, porque ahí está la base, ¿no? De los síntomas. Doctor, Entonces, disculpe, sí, ¿ese es lo que llaman el síndrome de desgaste? claro. Es un síndrome, claro, de desgaste. A ver, el segundo alumno, no sé, voy a anotar, pero no. Porque todos dicen que discuten quién es la práctica, pero la práctica es de cada minuto, ¿no? Chipana, ya hoy día estamos, ya, Chipana. Juan Carlos, ya en tu apreciación, ya, está bien. Entonces, Juan Carlos Chipana. Ya, a ver, ¿qué dice el tercer alumno? A ver, ¿por qué el paciente adelgaza? A ver, ya adelgazado, pues adelgazamiento es el síntoma, ¿no? Ya. Y el segundo alumno que dice que el síndrome que he hecho de reconstitución inmune, que dijo, a ver, ¿quién se llama ese paciente, ese alumno? El síndrome de desgaste, doctor, le dije. Wilson Escarcena. Escarcina, ¿no? Escarcina, pues tienen que hablar, entonces, ya. Entonces hoy día es 12 de julio, ya. Y a ver, el tercer alumno nos va a decir, a ver, ¿quién es el tercer alumno? A ver, vamos. No vamos a perder el tiempo así acá. Tampoco estén googleando, porque he dicho que solamente es raciocinio nomás. Estoy diciendo raciocinio. Me ha dicho que su compañero me ha dicho, adelgazamiento, baja de peso, una pérdida ponderal, también le llaman un nombre técnico, pérdida ponderal. ¿Y por qué se ha producido? Por trastornos gastrointestinales, doctor. Mira Bueno, la diapositiva, a ver, te voy a ayudar. ¿Tú cómo te llamas? Santi Cáceres, César, doctor. Ah, Santi Cáceres, ya está. Estás presente, ya. Mira la diapositiva, acá vas a sacar, mira, si todo es proteína, ¿cómo va a quedar cuando ese paciente necesita proteína para formar este virus, el virio? ¿No va a adelgazar? Fíjense, por esto adelgaza el paciente. ¿Entendible? ¿Ya? Entonces, es una replicación así rápida o lenta, como quiera, pero es proteína lo que se tiene que consumir, ¿no? Entonces, esa es mi llamada de atención. Ustedes tienen que ser objetivos acá. Miren la diapositiva. Son proteínas. Mira, la parte interna, membrana lipídica con una matriz proteica y glicoproteica de envoltura que protruye a través de la membrana. ¿Acá qué estamos hablando? Estamos hablando de vitaminas, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de la parte estructural. Tiene glicoproteína, ¿ya? Entonces, este virus en sí lo va a desgastar, como dice su compañero. ¿Por qué? Por esto, de que va a haber una replicación y el uso de esas macromoléculas. Entonces, cuando ustedes han empezado la bioquímica, ¿qué cosa han estudiado en la bioquímica? A ver, el cuarto alumno, ¿qué estudia en bioquímica? A ver. Rápidamente, porque el alumno que está en clase me responde, el alumno que no está en clase, hoy día ya es una apreciación, el que no está en clase no respondió. La bioquímica, doctor, es el estudio de molecular, ¿no? De un microorganismo, tanto de una sustancia o macromolécula, doctor. Ya, tú eres Alexander. Alex Cutipa, doctor. Ah, Alex, ya. Pero ya, pues, a ver, ¿qué más? A ver, ¿cómo lo van a estudiar? Por eso que cuando mi infectología, ojalá que ustedes, con la infectología que estamos estructuralmente, estamos viendo parte por parte, no lo estoy llevando así de un sopapo a todos. Doctor, buenas tardes. No, ya, a ver, dígame. En bioquímica estudiamos los lípidos, las proteínas y también los carbohidratos más que todo. No, son grupos, muy bien. Ya, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Nombre. Willy Freddy Mamani Kutisaca. Mamani Kutisaca. ¿En qué libro has leído eso? A ver, un libro por lo menos de bioquímica, mencióname. No me acuerdo. No me recuerdo porque ya pues. Aparte, mire, la diapositiva está estructurada, tiene que leer su libro en el Mandel, le hemos hecho sí o sí, Mandel. Tiene 3 nombres, termina con Benet, ¿ya?
Entonces, en el libro de bioquímica, el Leninger, el Strayer, ya, esos libros están estructurados así, mira, en bioquímica. Macromoléculas, les hablan de los glúcidos, que se llama los carbohidratos. Les dan todo eso. Después hablan de las proteínas. Luego hablan de las grasas. ¿Así no es? Entonces, la bioquímica, si es sí lo han estudiado, obviamente no se van a olvidar jamás de los jamases. ¿Ya? Y como cuando han estudiado, por ejemplo, las hormonas, ¿de dónde derivan? Del colesterol. Y si lo han visto el colesterol hasta que se forme una hormona, magnífico. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en sus estudios. Nada de estar ahí pues perdiendo el tiempo. ¿Ya? Porque el otro día he escuchado muchas cosas. Las clases son así, medicina. ¿Ya? Entonces estamos hablando ya del virus. Ya hemos terminado porque el paciente va a adelgazar, ¿no? Porque esto hay un consumo de los elementos estructurales, como se llama, las macromoléculas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, este es el virus un poco ya más representado. Ya, entonces tenemos la parte del nucleocápside, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, en la parte externa de la envoltura ya estamos encontrando las espículas, ya está. Entonces decimos, presenta un genoma acoplado a enzimas, es cierto, ¿ya? Entonces, transcriptasa inversa, integrasa y proteasa, ¿ya? Entonces, estas, para que actúen, tienen que estar, ¿no?, representadas por genes, ¿ya? Entonces, los genes, el GAG, transcriptasa inversa, POL, integrasa, proteasa, ENV, ¿ya? Entonces, estos son los genes fundamentales, ¿ya? Entonces, ahora rodeado por un core proteico. Entonces, esa es la transcriptasa inversa, ¿ya? Integrasa y proteasa. Ahora, ¿eso dónde está localizado? ¿En la envoltura, en la parte media o en la parte interna? ¿Qué dicen? En la parte interna, ¿ya? En la superficie sobre una membrana lipídica que obtiene de la célula infectada, ojo, ¿ah? Entonces, en la parte de la membrana lipídica, ¿de dónde lo obtiene? De la célula infectada. O sea, quiere decir que nuestras células las requieren, ¿no? Para que su estructura se conforme. ¿De qué? De lípidos, ¿ya? Entonces, está la glucoproteína GP120, ¿ya? Entonces, esta no se va a formar solita por su armazón que tiene el virus, por ahí no, sino va a tener que ser necesario, ¿no?, la membrana lipídica de la célula infectada, ¿ya? Entonces luego tenemos al GP, ¿dónde es el GP? Es glucoproteína 41, ya está, y hay claves en el reconocimiento del receptor CD4. Ya estamos hablando del CD4, que es tan importante. El CD4 ustedes lo van a ver, a escuchar en el lenguaje del trabajador, que está como técnico en el CERIT, de la enfermera, la bióloga, todos hablan de CD4, nosotros también ahora, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas glicoproteínas GP120 y GP41 son clave ¿para qué? Para reconocer al receptor del CD4. Ojo, los CD4 son los que se disminuyen, o sea, ya no cumplen sus funciones cuando el virus los infecta. Entonces, el virus altera su estructura, ¿ya? Y no cumple la función que va a hacer ¿de qué? De protección del organismo frente a ¿qué? A los microorganismos. Entonces, ya tenemos ya la parte clara, ¿no?, del concepto, ya por qué es importante estas glucoproteínas, que ya la han reconocido, lo han ya visualizado, ya está descrito, ¿no? Ahora, hay grupos, tipos y subtipos,
se habla de dos grupos grandes, ¿no? El VIH-1 y el VIH-2. Muchos de nosotros hemos estudiado bastante el VIH desde el 80, 90 hasta el 95. Obviamente lo hemos leído bastante, a tal punto de olvidarlo también, ¿no? Es como que decía el concepto del test, dice aprender anatomía 10 veces y olvidarlo 10 veces, ¿ya? Entonces, en ese interín nosotros hemos leído en esa época, ¿no? De 10 años se ha descrito tomos de libros relacionados al VIH, ¿ya? Y el otro que va también de la mano es ¿cómo se llama? El Helicobacter pylori también, que se ha descrito mucho. ¿Por qué? Porque es pandémico, ¿no? Entonces, ahora el VIH se ha reconocido no como una pandemia, está como una epidemia. Esa es su clasificación, ¿no? De acuerdo a la epidemiología, ¿no? Entonces, hablamos de dos tipos. El agente causal del SIDA descrito en primer lugar es el VIH-1, que es responsable de la mayoría de casos a nivel mundial. VIH-1. Ahora, el VIH-2, este fue descubierto a mediados de los 80, dicen 86 algunos, tipifican 1986, pero es 80 en adelante. Encontraron 2 pacientes africanos con SIDA y empezaron a hacer el estudio, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo encontraron? En el África Occidental, claro, era menos patógeno, de evolución más lenta, menos infectividad, menor transmisión perinatal, ¿ya? Entonces, ahora, este cuadrito, ¿cómo lo traducimos? Acá tenemos un cuadrito, ¿ya? ¿Cómo lo leemos? ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a preparar a leer esto, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá el VIH tipo 1, el VIH tipo 2, ¿ya? Entonces, en el VIH tipo 1, acá están viendo su diagrama. Este es el VIH tipo 1, ¿ya? Entonces, el VIH tipo 1 va a clasificarse en 3 grandes grupos. El grupo M del lenguaje anglosajón, majority. Este es grupo M, majority, ¿ya? Entonces, este grupo majority está dividido en subgrupos o tipos, ¿ya? Subtipos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que estos subtipos, que, bueno, viene a ser el más prevalente, ¿ya? Entonces, los subtipos van con una nomenclatura de la A hasta la K, ¿ya? De esto no se van a olvidar, ¿no? De la A a la K son los subtipos, ya, con letras del abecedario, ¿ya? Entonces hablamos A, B, C, D, F, G, H, J, K, ¿ya? Y acá no van a considerar la letra E, por si acaso. Entonces, estas están ya representadas, ya, con esas letras, ¿ya? Entonces, ahora, a nivel de Europa, se habla que el subtipo B es el más común o frecuente, ¿ya? Entonces, ahora, después de esto, existen formas recombinantes. Ya, en algún momento también la pandemia del SARS-CoV-2 lo van a tener que así hacer un diagrama, ¿no? Pero por ahora todavía es poco conocido, ¿no? El virus del COVID-19, ¿no? Entonces, en el virus de la inmunodeficiencia también ha surgido todos estos avances en que ya se ha hecho una nomenclatura, ¿ya?
Ahora vamos a ver el otro grupo, ya, es el grupo N. Viene el grupo N como del nombre NU, N-E-W, en inglés NU, nuevo. Este es otro grupo. Y ahora el grupo O también es del inglés outliner, o sea, fuera de los límites, así, outliner. Entonces ahí ya tenemos la clasificación de los tres grupos, el grupo Majority, el Group Nu, el Group O, ¿ya? Entonces estos tres grupos, y podríamos hablar también de otro grupo que viene a ser el B, pero los más reconocidos son estos tres y el grupo Majority con sus subtipos, ¿ya? Que están representados por estas letras, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora en el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2, ¿ya? Entonces, el virus de la inmunodeficiencia tipo 2, ¿ya? Vamos a ver lo que se llama su forma de descripción, ¿ya? Cómo es su mecanismo de la infección, ¿ya? Entonces, comienza cuando un virus encuentra una célula con un receptor para ese virus. Entonces, encuentra esta célula y vamos a ver la molécula CD4, ¿ya? Y su ligando natural son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Ojo. Entonces, el virión, ya, con su genoma molecular, ya encuentra esta molécula C4, ya, y ya vemos que también el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 liga, ya. Entonces se une la molécula CD4 a la GP120. Ya, ahí es el primer paso. Entonces entra el virus en la célula, ¿ya? Entonces otras células que expresan CD4 y pueden infectar son, ¿cuáles? El CD4 viene a ser un tipo de linfocito, todos sabemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, otras células que pueden también ligarse con el CD4, se infectan, son los monocitos, macrófagos, células dendríticas presentadoras de antígeno, células de Langerhans de la epidermis, ojo, ya, y muchas otras distribuidas por todo el organismo. Claro, su modo de infección está en base a estas células, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el mecanismo que se continúa, ¿no? Una vez que entra el virus, su ARN se convierte en ADN de doble cadena por acción de la enzima transcriptasa inversa. Ojo, ¿ya? Entonces el virus ya se convierte en doble cadena. Posteriormente el ADN viral se integra en el genoma del ADN del huésped, ¿ya? Entonces, en esta fase se denomina provirus. Provirus. Entonces, cuando se integra con el ADN del huésped, se llama provirus. Entonces, ¿quién realiza este proceso? La enzima integrasa. Integrasa, que ubican la integrasa, ¿ya? Entonces, en este momento es importante hacer que esta enzima ya no actúe. Por eso que hay un grupo de retrovirales que tienen esa acción, ¿ya? Ahora, esto le permite al virus un mecanismo de replicación indefinido, pudiendo codificar todas las proteínas del virus hasta formar nuevos viriones con proteínas precursoras que se transformarán en maduras gracias a la acción de la enzima proteasa. Acá ya venía cuando madura, entonces se necesita la enzima proteasa. Proteasa, ¿ya? Entonces,
esa ilustración lo van a ver en esa diapositiva, ya, ahí tienen se produce este proceso de acoplamiento y fusión de la membrana, luego la transcripción inversa, paso 2, también, ¿no? Ya el ADN de doble cadena se está ya formado, lo pasa adentro, ya, y hay una integración. ¿Y por qué se produce? Por la enzima integrasa. Y ahí luego se juntan con el ADN de la célula, ya se transcribe, hay transcripción, ya, luego traducción. Entonces, acá se crean nuevas proteínas víricas, se ensamblan, ya, y luego sale para afuera como un virión nuevo, para poder infectar otra célula huésped normal. ¿Ya? Entonces, ese recorrido que hace con su mecanismo de infección el virus. ¿Ya? Entonces, se habla también de correceptores. ¿Ya? Esta es teoría propiamente, ¿ya? Saber. Son moléculas que están en la superficie celular y ayudan al VIH a entrar en esa célula tras unirse a la molécula CD4, correceptores. Entonces, estas moléculas tienen una función fisiológica en esas células y es la que tiene como utilidad, son como receptores para las proteínas llamadas quimioquinas, ¿ya? Entonces, sirven como receptores para las proteínas, ¿ya? Entonces, actúan en los fenómenos de migración leucocitaria, en la expresión de las moléculas de adhesión y en la generación de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces son sintetizadas por ¿quiénes? Por linfocitos, monocitos y células polimorfonucleares. Bien, entonces ahora estos correceptores los vamos a ver dividiéndose en 3 grupos. Ya, entonces de ahí viene virus con tropismo CCR5, que se representa con la letra CC quimioquinas. Luego virus con tropismo CXCR4, ¿quiénes son? Son las CXC quimioquinas. Y el tercer grupo, las C quimioquinas. Entonces, estos son los grupos de los receptores, que son de 3. Y esto tiene implicaciones terapéuticas muy importantes. La inhibición o bloqueo de los correceptores puede evitar la entrada del virus a la célula, ¿ya? Entonces puede evitar la entrada del virus a la célula. Entonces ahí tenemos, esta es la parte de la glucoproteína 120 que se une con el CD4. ¿Ya? Y luego ahí están, estas son las quimoquinas, que son correceptores. De ahí se habla el CCR5 con los macrófagos, ¿ya? Luego CXCR4 con quién está jugando. Entonces a ese nivel se van uniendo, ¿ya? Entonces el virus, al finalmente vamos a tener que reconocer la fisiopatología y patogenia, ¿ya? Entonces, ¿qué crea el virus en el organismo? Severa inmunodeficiencia, derivada del déficit progresivo cuantitativo y cualitativo de la subpoblación de linfocitos T CD4, lo que expone al paciente a sufrir infecciones oportunistas y neoplasias. Ok, a esos jóvenes, este es un asunto ya en resumen, ¿no? En resumen, ¿y qué se puede decir? Que los CD4 van a disminuir. De ahí hay un umbral que ustedes van a ver en el texto, son los 200, la cantidad de 200 de CD4, que ya va a tener el paciente mucha connotación clínica de poder hacer enfermedades oportunistas, ¿ya? 500 también es digamos, otra cantidad que menciona de los 500 linfocitos TCD4, ¿no?
Entonces ya también a partir de acá se puede ya clasificar, ¿no? La enfermedad de acuerdo a los estadios. Entonces nos vamos a ver, los estadios está hecho en base a la cantidad de linfocitos TCD4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la historia natural de la infección. Entonces, la primera infección por VIH. Se ocurre en el momento del contagio, aunque no da síntomas en todos los pacientes. No da, porque el paciente se ha tenido una primera infección hace 10 años y que posteriormente ya en el tiempo hacen síntomas, ¿no? Da lugar a diseminación del VIH hacia los órganos linfoides, ¿no? Donde la infección va a quedar latente. O sea, todavía el paciente puede estar con su vida normal, ¿no? Y permanece en esa etapa. Entonces, se infectan las células CD4, se replica el VIH dentro de ellas, dando lugar a un pico en la viremia y a su vez diseminación hacia otros ganglios y al sistema nervioso central. Ojo con la primera infección, vamos a tener que hablar que llega a ganglios y al cerebro. Ya. La infección crónica o latente, a pesar de la vigorosa respuesta inmunitaria, no es posible eliminar el virus y queda como una infección latente, ¿ya? Clínicamente. Y que puede durar 10 años hasta que se desarrolle la enfermedad clínica. En todo este tiempo están asintomáticos. Entonces estamos hablando de infección crónica o latente. Tercero, la enfermedad avanzada por VIH. Entonces, tras este periodo de latencia, la cifra de CD4 baja y aparecen las complicaciones y la muerte si no se tratan. ¿Ya? Entonces, la enfermedad avanzada por VIH es sinónimo de muerte, ¿no? Pacientes no progresores a largo plazo, entonces ocurre en menos del 5% de los infectados. ¿Ya? Entonces, en esa población vamos a encontrar que hay más de 10 años de infección. Hay cifras normales de CD4 sin tratamiento. Carga viral baja. Inmunidad normal. Hay respuesta inmunitaria vigorosa. Virus defectuosos. Entonces, esas dos preguntas no hay que hacer, ¿no? Hay una respuesta inmunitaria vigorosa y virus defectuosos. ¿Ya? Entonces el paciente va a estar en ese grupo de pacientes no progresores a largo plazo. Bien, entonces vamos a ver de que todo esto se describe, ¿no? en estas etapas. ¿Ya? Entonces acá, esto que antes decían, un periodo de ventana de 4, 8 semanas, decían que hay un periodo de ventana en donde no se nota, no, la afección en el organismo, para nada. ¿Ya? Entonces, en este periodo puede infectar fácilmente ya a otros, ¿no? Entonces, porque el paciente no se da cuenta de lo que tiene, ¿no? Cuando ya pasa años, al 6º año, 9º, 8º, 9º, ya hay síntomas constitucionales. Ya al 9, al 10, al año 10, ya aparecen enfermedades oportunistas. ¿Ya? Entonces, clínica latente puede permanecer el paciente como 10 años. ¿Ya? Entonces, la respuesta inmunitaria al VIH, la respuesta disminuye la viremia plasmática y enlentece la progresión, pero no consigue la erradicación. Ojo, entonces esta respuesta inmunitaria solo hace que se prolongue la enfermedad. Entonces, de ahí se habla en una respuesta inmunitaria humoral y celular. En la humoral, los anticuerpos aparecen a las 3 semanas de la infección, a veces al 13 mes, y esto se llama periodo ventana. ¿Ya? Entonces, van dirigidos contra todos los antígenos. Los primeros contra la P24 y
17. Ya, entonces son estas glucoproteínas que están en la envoltura. Ya, y cuando se habla de la respuesta inmunitaria celular, se forman linfocitos de CD4 y CD8, dirigidos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Entonces, de acá se representa un diagrama en el cual hay antígenos, luego anticuerpos, anticori, anti-ENB, y este es esos son los genomas, ¿no? Entonces aquí hay un genoma anti-ENB, y entramos a un periodo SIDA. ¿Ya? Bueno, de todo ya vamos viendo cómo empezamos a hacer la clínica con esto. La clasificación, ¿ya? De las categorías clínicas. Entonces siempre se habla en qué categoría clínica se encuentra el paciente. De acuerdo a la categoría clínica se actúa con medicamentos y otros, ¿ya? Antivirales, ¿ya? Según conteo de CD4. Entonces, mayor de 500 por milímetro cúbico o más del 29%, ya podemos clasificar en estadio A1, B1, C1, ¿ya? Entonces, el A1 que viene a ser asintomático con o sin adenopatía persistente generalizada, o con o sin retrovirosis aguda, ¿ya? Bueno, cuando vemos el estadio 1 o A2, ¿ya? Entonces, los CD4 van a estar entre 200 a 499. Entonces, este grupo es del 14 a 28%. Ya se llama A2. Y en el A3 es menos de 200 por milímetro cúbico. Entonces, este grupo representa menos del 14%. ¿Ya? Entonces, ahora la otra categoría es B, ¿no? Sintomático. Entonces, ahí dice no A, no C. Entonces, ¿cómo se valora? Como en B1, B2, B3. ¿Ya? Y luego en la categoría C hay indicadores de SIDA. ¿Qué quiere decir? Si está el conteo de CD4 mayor de 500, pero ya tiene manifestaciones, enfermedades, ya que están relacionadas con el síndrome de una deficiencia adquirida, o sea, el SIDA. Entonces hablamos de C1. Y si está disminuido a menos de 200 a 499, C2. Y si es menos de 200, obviamente ya con todo lo que es la clínica, podemos calificarlo como C3. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la categoría A. Esta categoría incluye infección asintomática por el VIH, ya, linfadenopatía generalizada persistente, ya, infección aguda. ¿Ya? Entonces, en la categoría A, ya tenemos que el paciente tiene poseedor del VIH, ¿ya? Solo hay ganglios que sí se notan, ¿ya? Y hay una infección aguda, ¿ya? En la categoría B, ojo, vean la categoría B donde estamos acá, que ya es sintomático, ¿ya? Y con su carga de CD4, como está. Ya, entonces, incluye pacientes con síntomas no incluidos en la categoría C o con síntomas no relacionados, pero que pueden verse complicados por el VIH. Entonces, aquí en la categoría B vamos a ver angiomatosis basilar, candidiasis oral, endocarditis, meningitis, sepsis, neumonías. Ya usted ya tiene concepto de lo que estábamos hablando.
candidiasis vulvovaginal, displasia del cervix, fiebre o diarrea de más de un mes, leucoplaquia vellosa, herpes zóster, 2 o más episodios multidérmico, ¿no? Del multidermatómico, el PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, polineuropatía periférica, enfermedad pélvica inflamatoria, nocardiosis. ¿Ya? Entonces, todo este grupo de enfermedades vamos a ver en la categoría B. Y a la categoría C suma mucho más. Entonces acá vamos, candidiasis traqueobronquialo-pulmonar. Entonces habíamos hablado en el tema de la esofagitis, ¿ya? Esofagitis por cándida, lo vamos a encontrar hasta en los bronquios, en el pulmón. Ya candidiasis esofágica, coccidiomicosis generalizada, criptococosis extrapulmonar, criptosporidiasis con diarrea de más de un mes, ¿ya? Infección por citomegalovirus de un órgano diferente al hígado, vaso, ganglios linfáticos, retinitis por citomegalovirus, encefalopatía por el VIH, infección por el virus herpes simple, que cause úlcera mucocutánea de más de un mes de evolución, o bronquitis, neumonitis o esofagitis. Ya hasta aquí nosotros estamos entendiendo el concepto de estas enfermedades, porque ya hemos leído, ¿no? Ya hemos presentado. Histoplasmosis diseminada, ya, isosporidiasis crónica, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt o equivalente, linfoma inmunoblástico o equivalente, linfoma cerebral primario, infección por Helicobacter Kawasaki diseminada o extrapulmonar, tuberculosis extrapulmonar o diseminada, infección por otras micobacterias diseminada o extrapulmonar. También se habla de la neumonía por neumocistis carini, leucoencefalopatía multifocal progresiva, sepsis recurrente por especies de salmonella que no sean TIFI, toxoplasmosis cerebral, el síndrome de desgaste, carcinoma del cervix invasivo, tuberculosis pulmonar, neumonía recurrente. Entonces, todos estos cuadros nosológicos, ¿sí?, dan a conocer que el paciente está en un estadio C, ¿ya? El estadio C. Ahora vamos a ver enfermedades no definitorias de SIDA asociadas al VIH. ¿Ya? Entonces, en la clínica de la primoinfección suele aparecer entre 3 a 6 semanas después del contagio. Ojo, los síntomas en 50-70% de los individuos similares a una mononucleosis infecciosa. No se relaciona con VIH, hay que preguntarse, ¿no? Cuando hay unos ganglios o nodulaciones por detrás del pabellón de la oreja. Entonces, persistentes de 1 a varias semanas, remiten espontáneamente o tras ellos suelen aparecer en la fase de latencia clínica, ¿ya? Síntomas generales que hay que considerar, como si el paciente tiene fiebre, adenopatía, cefalea, artralgia, mialgia, malestar general, anorexia, pérdida de peso. Ya, entonces esos son los síntomas que tienen que notear en su historia clínica. No se olviden, ¿ya? Entonces, cuando un paciente que viene a la consulta porque tengo VIH, ya, bueno, por ahí un hallazgo fortuito, está con su prueba rápida de VIH positivo, entonces buscamos estos síntomas generales. Ya el paciente puede tener náuseas, vómitos, diarrea. Si tiene síntomas neurológicos, meningitis aséptica, encefalitis, neuropatía periférica, mielopatía, ¿ya? Y dermatológicos, exantema de diversas características, ¿ya? Exantema de diversas características. Se habla también de la enfermedad sintomática precoz.
Entonces puede aparecer multitud de cuadros clínicos. Linfadenopatía generalizada persistente. Hay ganglios linfáticos aumentados de tamaño mayor de 1 centímetro en 2 o más localizaciones, extrainguinales durante más de 3 meses y sin causa evidente. Ya vemos en la boca, hay candidiasis oral, leucoplaquia vellosa, herpes zoster, trombocitopenia, molusco contagiosum, herpes simple recipiente, condilomas acumulados y aftas orales. Ojo, ¿ah? Entonces ya vamos a ver ahorita la parte de la clínica, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos la clínica? ¿Ya? Entonces, hasta acá, a ver, vamos a ver, estamos atentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a ver la clínica? En la clínica del VIH. Entonces, ya vamos a hablar de las categorías A, B, C, y la tenemos que clasificar de acuerdo al CD4, ¿ya? Entonces, hablamos está a mi lado la Lesca. Presente, doctor. Ajá. Ya. Bueno, dentro de tu práctica clínica, ¿has tratado alguna vez un paciente con VIH? ¿O lo has reconocido o todavía no? No, doctor. Ya está. Joseph Albert. Joseph Albert. Ya. Michelle Anthony. Presente, doctor. Ujú. Ya. A ver. La candidiasis oral, ¿por qué microorganismo está producido? Por el Candida albicans, doctor. Candida albicans. Ya está, muy bien. Entonces, están viendo Candida albicans, ¿no? A ver, vamos a ver todos. Están viendo, ¿no? Entonces, en la boca, ustedes van a ver, abra la boca, dice el paciente. Ya está. Entonces, abre la boca y ahí encuentran microorganismos comensales de la cavidad oral. El Candida albicans. No hemos hablado de que puede estar en el paladar, puede estar en la lengua. ¿Y qué dijimos esa vez cuando hemos visto hijos de esofagitis? Vamos a ver unas placas blanquecinas. Y no es común encontrar un paciente competente de placas blanquecinas. En los VIH, bastante, ¿no? Siempre empezar una exploración física con la apertura oral, ¿ya? Es muy frecuente pacientes con VIH en todos los estadios. Muy buena respuesta al tratamiento. Eso quiere decir que si nosotros vemos que hoy día Cándida está todo blanco, le damos fluconazol, 150 miligramos cada día. 5, 6, 7 días, la placa va a desaparecer. Entonces ahí dice respuesta buena al tratamiento. Entonces, problemas para tomar alimentos fuertes, cambios en el gusto, lo va a tener el paciente, no está inflamado, irritado, ya. Entonces está irritado, está inflamado. Entonces el paciente tiene disconfort, ¿no? Apariencia, hay pseudomembranosa, entonces son placas blancas en mucosa oral que dejan superficie sangrante al desprenderse. Eso se llama pseudomembranosa. Entonces, si ustedes ven, exploran y pasan la paleta encima, ¿no? Un bajalengua y hay una placa blanquecina, mucosa oral, superficie sangrante. ¿Qué van a decir? Pseudomembranosa. Eritematosa es una placa eritematosa en paladar y en superficie dorsal de la lengua, superficie dorsal, ya, dorsal de la lengua. Lo que hemos visto la vez pasada, les había preguntado de la anatomía de la lengua, ¿no? Entonces estamos la superficie dorsal, ¿no? Ahí donde se ubica, ¿no? Esta presentación eritematosa. Hiperplástica, lesiones blanquecinas que no se pueden quitar con raspado. Ojo, pasar el bajalengua y no se desprende. Entonces son hiperplásticas. Ya, y diagnóstico diferencial con leucoplaquia vellosa.
Entonces tenemos que ver si es leucoplaquia vellosa, ¿ya? O estamos por nivel de apariencia en un estado así de hiperplasia. Quelitis angular, eritema con fisura o ulceración en las comisuras de la boca. Quelitis angular. Entonces ya estamos con esto viendo que el paciente debe de quitarse el barbijo. Ya hoy por hoy todos vienen con su barbijo. Ya, entonces el paciente dice, sáquese el barbijo, voy a ver la boca. Ya, a ver, Richard Simón. Presente, doctor. Ya, entonces, ¿cómo haces la exploración de la boca en un paciente? Está fácil las preguntas, ¿ah? Este es el doña Sharon Michel. Sharon Michel. Presente, doctor. Ya, Presente, doctor. ¿cómo Sí, haces? doctor. Esto es muy práctico, yo no estoy haciendo cosas muy... Así que los quiero llevar a un mundo desconocido, no. A ver, ¿cómo es la exploración de la boca? Primero debemos inspeccionar los labios, la simetría, el color de los labios también, si existe alguna anomalía, edemas. Ya, no, me está haciendo la descripción, pero no me está haciendo el paso primero. Falta el paso primero, primordial, ¿ah? Wilber Yosel. Presente, doctor. Ya, y lo estoy evaluando porque eso también ya les he hablado, ya les he dicho. Es cuestión, si ustedes recuerdan la clase X, obviamente van a sumar pues, sus notas, si no, ahí van a enlentecerse. Ya, Wilber, ¿qué dices? Primero sería evaluar la boca, mientras decirle al paciente que tenga la boca cerrada y explorar cómo está la boca cerrada, luego abierta, y ver los carrillos, el fondo de la boca. Obviamente ya estamos con un paciente así como lo que estás viendo, ¿no? Ya, Jair André, a ver. Presente, doctor. Ya, vamos. A ver, ¿qué dices? Y se va preparando Rubela María, a ver. Inspeccionar la cavidad bucal también, esto, ver Ya. cómo está el estado de la Ay, con nomás, baja lengua. ya, a ver, Rubela María. Al inspeccionar la boca, utilizar el bajalengua y, bueno, ver, ¿no?, externamente que esté en un ambiente abierto y ventilado y explorar las mucosas de la cavidad oral. Ya, ahí nomás. Ya, mira, si no me creen esto, tienen que tener su equipo biomédico. Si no tienen equipo biomédico, ¿qué hemos dicho en la clase de esofagitis? Deben tener su linterna, deben tener su bajalengua, calzarse los guantes, ya, y tienen EPP, ya tanto ganándose EPP, ya tienen su EPP. Ya esto ya no voy a decir que tienen que usar doble barbijo, ya eso es ya natural hacerlo, pero tienen que mencionarlo con la técnica, ¿ya? Entonces tienen que estar con su equipo médico, ya, eso quiero ver. Que de acá, para que exploremos pacientes con este tipo de enfermedad, pueden también estar con el otro, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces yo como estudiante de medicina, ahora estoy haciendo infectología, me tengo que vestir bien. Tengo que tener mi EPP y el instrumental médico. Ya, a la cabeza, linterna, no celular, linterna. Linterna, el IES, lo que tenga, es una linterna, que la linterna de buscar agujas en su casa, pero lleve una linterna, pero ya. Pero si va a ser un estudiante de medicina de la UNA, un Liester, ya, Riester, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, no, alumnos? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor, está fácil. ya, el primer regalo, una linterna que le regalen, pues ya, ¿está bien o no? Ya van a dar su linterna y ustedes se van a librar de todo lo que pasa, ¿no? En este mundo, con el tiempo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, mira, su bajalengua, linterna, sus guantes, obvio, ¿ya? Y un guante
tiene que ser el guante quirúrgico, no va a ser el descartable. El descartable está a medio sol, el quirúrgico un sol 50, ¿ya? Inversión, pero a seguridad, ¿ya? Entonces ya tenemos ya, entonces, ¿qué es lo que voy a explorar? Obviamente con todo mi instrumental médico voy a explorar esto. Si está con la apariencia, la parte de apariencia, grábense bien, apariencia, ¿ya? Entonces, pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica o hay queilitis angular. Ya tienen ya más término de infectología para poder explorar a su paciente. Ya, entonces, esto de la candidiasis oral se diagnostica por la apariencia clínica. El cultivo no ayuda al diagnóstico, aunque sea positivo. Solo sirve para identificación de la especie. ¡Ojo! ¿Ya? Entonces, algunos alumnos van a leer, digamos, una revista de último momento, ¿ya? Y van a encontrar, doctor, dice que se hace cultivo, PCR. ¿Para qué? Si su exploración física ayuda bastante a poder decir, ¿tiene candidiasis oral o no lo tiene? Ya está, diagnosticado. Tratamiento, hay que topicarlo con nistatina y enjuagues. ¿Cuántos días? 7 días. Entonces ya no entiendo, doctor, nistatina. Entonces ahora como alumno de medicina me anoto en mi agenda, hoy que tengo que dominar la nistatina. No dejen nada para mañana, alumnos. Si ustedes quieren ser brillantes, porque la medicina es amplia, dije el otro día, se ha descrito mucho, y hay subespecialidades, todo, pero si ustedes saben usar su tiempo, nistatina, doctor, nistatina. ¿Cuánto? En gotas, ¿de cuánto? Entonces ahora voy al hospital, en el hospital veo que la enfermera, ¿cuántas gotas le está administrando? O el asistente dice, doctor, le vamos a poner 15 gotas, 10 gotas, pero eso ya de acuerdo a que al kilopeso, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, ¿ya? Pero sí, ¿cuántos días? Eso no se van a olvidar, 7 días, ¿ya? Entonces el sistémico, o sea que el que se va a tomar la tableta y le va a dar fluconazol en solución o en comprimidos por 7 días. Ojo, por 7 días, ¿ya? Yo no estoy hablando de fluconazol endovenoso, no me estoy yendo en la realidad diferente, ¿ya? El día que ustedes ya atraviesen las fronteras y vayan a ver un fluconazol endovenoso, recién me van a hablar, ¿ya? Ustedes me tienen que hablar de que el aciclovir vía oral. No he visto un aciclovir endovenoso. Existe, pero nuestra realidad es diferente. ¿Están escuchando, muchachos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y cómo le va a hacer fluconazol endovenoso? Le voy a prescribir al paciente. No lo va a encontrar, va a ir a 20 farmacias, no va a encontrar. Y se va a regresar con lo mismo, ya desanimado, ni siquiera se va a poder tratar. Fluconazol oral, solución o en comprimidos. Ojo, ¿ya? Por 7 días. Acá, ¿cuánto es la dosis de fluconazol que le puedo dar por una dosis? A ver, Mireya Liz. ¿Está o no está? Sí, sí, presente, doctor. ¿Cuánto es la dosis de fluconazol que te hemos enseñado en clase? 150 miligramos, doctor. Por una dosis. Ya, muy Sí. bien. Está bien, ya, está pasando. Ya. Aprendido, pues 150. Hemos dicho el otro día de 200 a 400, pero en ese lapso, pero le damos 150 porque así está el comprimido, ¿no? Una vez al día y le doy por 7 días y sale la candidiasis oral. Obviamente ahora tengo internos en el hospital, son como 6 internos, como una bendición, han llegado cantidad de internos. Así que a los internos les he dicho que vayan a ver al paciente cada hora la evolución, constatación, cada hora. Entonces, a través de cómo se trata al paciente hay que ir viéndolo todos los días, porque es internado médico, no es externo. Ustedes ya pronto van a ser externo cuando estén en 6º año, 5º año externo. Ya están ya en clínica 1, también son externos, y ustedes van a hacer la praxis de la medicina, ¿ya? Entonces, ya viendo, ustedes lo van a aprender y van a tratar a sus pacientitos, ¿ya? Profilaxis primaria no indicada, secundaria indicada, si episodios muy repetidos, hay que darle fluconazol, 100 mg una vez a la semana, le pueden dar, ¿ya?
Entonces, pero acá nosotros tenemos 150 mg por semana, ¿ya? ¿Está bien? Pero el texto también les habla, ¿no? De 100. Bueno, hay que verlo también, ¿no? Es decir, muy bien. Entonces, hasta esta dosis de 100 por semana es permitible. Se puede dar. Leucoplaquia vellosa oral. Es lo que tiene que hacer una diferencial para si es cándida o no, ¿no? Entonces, esta leucoplaquia vellosa, van a verlo de esta forma. ¿Esta cómo se llama? Leucoplaquia vellosa. ¿Qué sabor tiene? A ver, alumnos. No habla de sabor, ya hemos visto la inspección. Pero también otros pueden, tienen que tener olfato, pues, ¿no? ¿No? ¿A levadura, Entonces, doctor? ya puede ser, pero ya, ya, leucoplaquia. Ya, ¿quién está presente ahí? ¿Quién contestó? Marca Aguilar. Marca Aguilar, ya, pues ya te estoy llamando, esté presente, Marca Benjo. Ya. Entonces, pero yo para qué en estos tiempos voy a acercarme a olfatear, me tengo que tener muy cuidadoso, tengo que hacer, ¿cierto? Ya, la inspección y afinar mis ojos, pues. Por ejemplo, ustedes van a la cama del paciente y van a estar a 5 metros del paciente, no lo van a poder ver, se acercan a 1,5 metros y no rompen esa regla, 1,5 metros, y todavía, si tienen buenos ojos, lo pueden ver, ¿no? Ya, entonces, esto se llama leucoplaquia vellosa oral. Entonces, 20% de los pacientes asintomáticos lo tienen en cualquier estadio de la enfermedad, ya, etiología poco clara, si es relacionado con el virus Epstein-Barr, que tiene también, ¿no? como clínica, ¿no? Como el virus del papiloma humano y con candidiasis. Entonces, diagnóstico diferencial de leucoplaquia vellosa oral. Y ahí tienen para vacilarse. Epstein-Barr, papiloma humano, candidiasis oral. Ya está. Entonces, la clínica es generalmente asintomática, apariencia de lesiones blanquecinas en márgenes laterales de la lengua, con pliegues o salientes, a veces con aspecto de vellosidades. Eso, vellosidades. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es por la apariencia, la biopsia, ahí dice de hiperplasia epitelial con capas de paraqueratina engrosadas, con células espinosas vaculadas. Ya, entonces, acá se puede hacer biopsia. Ojo, acá sí se puede hacer biopsia. Pero ahora el anatomopatólogo me va a ayudar a ver en el microscopio cómo está la disposición de las células, ¿no? Entonces, definitivo requiere demostración del virus del Epstein-Barr. Entonces, ustedes ven el virus del Epstein-Barr, ya está. Tiene una forma el virus del Epstein-Barr, ¿no? Ya lo vamos a ver posteriormente, pero recuerden la leucoplaquia vellosa oral, que lo estamos tocando como relacionado con el virus del Epstein-Barr. Tratamiento no requiere, ahí estamos, ya. No requiere. Eso se puede autolimitar, ¿ya? Enfermedades definitorias de SIDA. ¿Cuáles son las enfermedades? Ya, estos dos hemos visto porque en todos los pacientes vamos a encontrar, sobre todo esto. Esto es mandatorio, observar esto, ¿ya? Entonces, la leucoplaquia vellosa. Y vamos a ver las que ya definen SIDA. Ya este es un estadio ya, que estamos hablando más allá de 10 años, paciente ya que ha hecho compromiso inmunológico bajo del CD4, tiene cifras menos de 200. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la candidiasis esofágica, ¿ya? Entonces, causa más frecuente de disfagia en pacientes VIH, hasta 79%, ¿ya? Del grupo. Generalmente producido por Candida albicans, no amenaza la vida, pero produce importante morbilidad. Si el paciente va a la farmacia, compra analgésicos y está con esto, candidiasis esofágica. Disfagia a cualquier nivel, para sólidos y o líquidos. O sea, no puede pasar, ¿no? Con agrado, ¿no? Duele, entonces es disfagia.
No suele producir fiebre ni otros síntomas, aunque pueda haber pérdida de peso por disminución de la ingesta. Se debe acompañarse con candidiasis oral, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es presuntivo por la presencia de candida oral y disfagia. Definitivo por endoscopía y visión de las lesiones exudativas blanquecinas vocales o difusas en asociación con hiperemia de la mucosa y frialdad, ¿ya? Si se recogen muestras, se puede ver los hongos en la biopsia, un cultivo positivo de una biopsia esofágica no es diagnóstico de candidiasis, ojo, ¿ya? Entonces, el tratamiento, muy buena respuesta al fluconazol vía oral. Por 2 semanas, hay que darle más, 2 semanas, ¿ya? Entonces, hay propiedades primarias, no está indicada secundaria, depende del número de episodios y la gravedad. No indicada de rutina. Ojo, siempre hay que ir a este procedimiento, endoscopía, ¿ya? Ahora, esta es la endoscopía que se le hace. Ya tenemos acá esta forma de blanquecina, la presentación blanquecina en capa, ¿ya? De la candidiasis esofágica por endoscopía. Neumonía por Yerovesi, antes llamado Carini, ¿no? Es un hongo con 3 estadios de desarrollo: trofozoito, prequiste y quiste. Tiene tres estadios, ¿ya? Causa de fallecimiento entre el 15 a 20% de pacientes que llegan al SIDA, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece este en Yerovesi? Cuando está menos de 200 de CD4, ¿ya? Y en el tiempo, ¿no? El 8% puede darnos a los 6 meses, al 18% al año. Si está menos o mayor de 200 CD4, el 0.5% a los 6 meses. Ya, entonces, esto todo depende de la cantidad, ¿no?, de CD4 que se dosa o que posee el paciente por milímetro cúbico. Ya, entonces, ¿qué va a dar? Ya, presentación insidiosa. Insidiosa es de a poco, ¿no? Progresivo, varias semanas, presenta fiebre, tos seca, dolor retroesternal, disnea. Ojo, fiebre, tos seca, dolor retroesternal, disnea. Como hemos visto con esta clínica de pacientes, ya se explora y no hay signos típicos de neumonía a la auscultación. Ya, y vamos a ver en el examen de hemograma, a ver, leucocitosis discreta, el HDL está aumentado, hipoxemia con alcalosis respiratoria. Esto, ¿cómo se obtiene? Con el AGA y electrolitos. Hipoxemia con alcalosis respiratoria, ¿ya? Radiografía de tórax normal en el 39% y puede aparecer diferentes patrones. Pero lo más frecuente es el infiltrado intersticial bilateral. Infiltrado intersticial bilateral. Entonces, esta placa, diagnóstico diferencial, van a decir COVID. Algunos van a ver esto, COVID, pero no le van a preguntar, ¿ustedes VIH? Ya sí, hace tiempo, ya diagnosticado, ya con tratamiento, sí, no sin tratamiento. Algunos son descuidados, pacientes que he visto ahora en la clínica, pacientes que no han tomado 3 años su tratamiento, están volviendo, y se le pide una placa y pueden presentar esto, ¿sí? Entonces, este es un infiltrado intersticial. Obviamente que hay infiltrado alveolar y otro intersticial o mixto, ¿no? Este es intersticial. Que todavía se puede ver un poquito de parénquima entre lo que es lo blanco, ¿no?, que está produciéndose. Infiltrado intersticial. Ya, ambos campos pulmonares. ¿Cómo se describe esto? La placa, bueno, es otro tema, pero bueno, la placa se escribe por campo pulmonar derecho y campo pulmonar izquierdo. Es una placa no postero-anterior. Infiltrado a predominio iliar. Esto es iliar. Iliar. Infiltrado iliar. ¿Ya? Entonces, diagnóstico es clínico, ¿no? Ya, entonces hay presencia de fiebre, tos seca, disnea mayor de 2 semanas de evolución y radiografía de tórax sugerente, ¿no? Iniciar el tratamiento. Ya, algunos vamos a hacer broncoscopía y que son una lavada broncoalveolar. Ya, hallazgo de quistes
hierobes y por tinción de plata de IEMSA. Entonces, ¿qué se usa? Tinción de plata de IEMSA. ¿Y qué se ve? Quistes. Hemos hecho sus estadios, ¿no? Entonces, también se hace esputo inducido. Entonces, cuando se nebuliza con cloruro de sodio al 20% y hace producir la tos, expectora el paciente, entonces se puede hacer el estudio. Ya, ¿con qué se trata? A ver, cotrimoxazol. El cotrimoxazol, ustedes lo van a ver, como hay una composición doble, tiene, ¿no? El trimetropin y sulfametoxazol. Ya, eso se llama cotrimoxazol. Es tratamiento de primera línea. Hay una respuesta hasta el 97%. Si neumonía leve o moderada, usarlo por vía oral. Neumonía grave, hay que hacer vía intravenosa. Ya. Dosis por kilo peso de 15 a 20 miligramos por kilo día del componente trimetropin y un quinto de sulfametoxazol repartidos cada 6 horas durante 21 días. 21 días. Ojo, es tratamiento largo, ¿no? Entonces, hay efectos secundarios como exantema, fiebre medicamentosa, náuseas, vómitos, pancitopenia. Usar el ácido folínico o el ácido fólico también se llama, fólico, a dosis de 15 miligramos día para contrarrestar la toxicidad medular. ¿Ya? Entonces, usar el ácido fólico. Ácido fólico nosotros tenemos acá de 0,5. ¿Ya? Entonces, podemos aumentar la dosis, ¿no? También. Ya. Entonces, pentamidina, segunda elección, intravenoso. Ya, esta la dosis de 4 miligramos kilo peso durante 21 días. Tiene efectos secundarios la pentamidina. Da hipotensión, hipoglicemia, pancreatitis, nefrotoxicidad. Corticoides se puede dar, administrados en las primeras 72 horas del tratamiento, de casos moderados a graves, cuando la presión de oxígeno está menos del 75%. Tiene resultados beneficiosos con mejoría de la evolución y la supervivencia. Dosis y tiempo variables según estudios. ¿Ya? Entonces, profilaxis sí se puede dar así en la primaria en pacientes con CD4 menos de 200 y que nunca la hayan padecido. Cotrimoxazol, un comprimido de la presentación fuerte, ¿no? 3 días en semana, primera elección, ¿ya? Entonces, se da cotrimoxazol fuerte. Ya, esa es la concentración de 800 sobre 160, cotrimoxazol, ¿ya? Entonces, secundaria en pacientes que hayan padecido un episodio, las mismas pautas que para la primaria, ¿no? Se puede suponerse cuando almacenan más de 200 linfocitos en el tratamiento. Ya, entonces, si bajan los CD4, entonces hay que darle cotrimoxazol. Y si el CD4 se recupera y ya está mayor a 200, entonces de dejarlo sin cotrimoxazol, ¿ya? Entonces se ha visto que el cotrimoxazol sí se usa de tiempo prolongado. ¿Ya? Toxoplasmosis cerebral, Toxoplasma gondii. Ya, el toxoplasma es un parásito intracelular de distribución universal. El gato es el huésped definitivo, el resto de mamíferos y aves son huéspedes intermediarios. Vías de transmisión generalmente por vía oral, por ingesta de quistes presentes en excrementos de los gatos, carne no cocinada, verduras o agua contaminada con quistes. Su patogenia, entonces tras la ingesta de los quistes, las enzimas digestivas rompen la pared y se liberan los bradiciozoitos y esperozoitos, que invaden la sangre y otros tejidos, ¿no? Que quedan los quistes en estado latente en el cerebro, músculo y corazón, y se reactivarán ante inmunodepresión severa. Entonces, respuestas cercanas al 90% en el primer episodio. ¿Qué tiene la clínica? Es subagudo, fiebre, cefalea, alteración del estado mental, convulsiones y signos de focalidad neurológica, parestesias, ¿no? Extremidades de pares craneales, inestabilidad de la marcha, etc. Hay áreas más afectadas como el troncoencéfalo y ganglios basales, ¿ya? Entonces, de ahí que el diagnóstico es definitivo, ¿no? Bajo una biopsia de lesiones cerebrales. Pero eso no se hace prácticamente nunca, ¿no? Bueno, pero sí se indica de presunción.
Hay que hacer una presentación clínica característica, hallazgos radiológicos, serología para toxoplasma positiva, usar la técnica de ELISA, IgG. No hay resultado negativo al comienzo del episodio, no lo excluye. Hay respuesta adecuada al tratamiento. ¿Ya? Entonces, los hallazgos están como tomografía o resonancia magnética cerebral. Hay lesiones hipodensas, casi siempre múltiples, rodeadas por captación anular de contraste. Bueno, ante un paciente con VIH con síntomas neurológicos y lesiones cerebrales que capten contraste, iniciar tratamiento empírico antitoxoplasma. Ojo. Entonces, de ahí vamos a ver estas características del toxoplasma. ¿Ya? Entonces, hay lesiones hipodensas, múltiples, ¿ah? Y rodeadas por captación anular de contraste. Este es el captación anular de contraste. Toxoplasma gondii. Ya, entonces el tratamiento, obviamente, de la toxoplasmosis es sulfadiazina más piremetamina por vía oral. Ya, entonces hay que administrar ácido folínico a dosis de 15 mg por día para contrarrestar la toxicidad hematológica de ambos preparados. O sea, el tratamiento debe mantenerse durante 6 a 8 semanas. Efectos secundarios: hay pancitopenia, exantema cutáneo, insuficiencia renal, cristaluria por sulfadiazina. Bueno, de segunda elección, clindamicina, o sea, piremetamina y ácido folínico. Hay efectos secundarios como diarrea apoclostridium difícil. Es cuando se lleva el tratamiento de la clindamicina por más de 7 días, ¿no? Entonces, eso se llama una diarrea, ¿no? Que está pasada por clostridium difícil. Corticoides y hay hipertensión intracraneal. Ya, puede haber hipertensión intracraneal. Ya, y se da corticoides. Bueno, profilaxis, bueno, las hay si nunca han padecido un episodio y tienen serología IgG negativa con toxoplasma. Evitar contacto con gatos o ingesta de carne poco echado o poco cocinada. Si tienen serología positiva, menos de 204 cotrimosazol, un comprimido fuerte 3 veces a la semana. Y también hay que darle mayor a 204 para retirarse. Ojo, si es secundaria, ya han tenido un episodio tras el tratamiento de inducción de 6 a 8 semanas. Bueno, ahí hay que usar en preventivo sulfadiazina más piremetamina más ácido folínico a mitad de dosis. Ya cuando ya se eleven los linfocitos CD4, ¿no? Se hace con el tratamiento antirretroviral, ¿ya? Y puede suspenderse, ¿ya? Criptococosis, que es un tema ya bueno del neurocriptococo neoformans, es un hongo levodouniforme, distribución universal, y que adquiere por esporas al inhalar, ¿no? Y están presentes en los heces de las palomas. La infección se disemina desde un foco pulmonar, entonces, afectando el sistema nervioso central en el 85% de los pacientes. Ojo. Entonces, el criptococo, ya ustedes ya lo van a ver, el criptococo posteriormente, y ahí toda su connotación clínica, la meningoencefalitis subaguda con síntomas inespecíficos, fiebre 65%, malestar 76%, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, deterioro cognitivo y convulsiones. Entonces, todo lo que se puede hablar de los criptococomas, hay una infección pulmonar, hay lesiones cutáneas y otras localizaciones pueden darnos prostatitis, endoftalmitis, pericarditis. La próstata puede actuar de reservorio de infección latente, ¿ya? Entonces puede haber infección latente, ¿no? En la próstata. Ya, entonces, siempre que se encuentre el criptococos en cualquier localización, detectar que haya afectación meningia, descartar, ¿no? O sea, la normalidad del líquido cefalorraquídeo no incluye meningitis criptococócica. ¿Ya? Entonces, eso del criptococo, bueno, vamos a ver esa parte posteriormente ya, criptococo.
Diarrea por Cryptosporidium. Esto es frecuente, ¿verdad? Diarrea por Cryptosporidium. Si tienes un protozoo, ¿no?, que causa diarrea en los huéspedes sanos, sobre todo en viajeros o cuidadores de animales, ¿ya? Entonces, considerado en diarrea de SIDA cuando dura más de un mes. En su clínica está descrito, ¿no?, diarrea de diferente gravedad, desde leve, autolimitada, hasta una diarrea grave que puede comprometer la vida. Hay dolor abdominal espasmódico. Bueno, entonces, importante ahí ver la pérdida de peso, a veces se acompaña de mala absorción, es rara la fiebre. ¿Cómo se diagnostica? Con heces que se someten al método de Cien-Nielsen modificado. Biopsia de ayunar también se puede hacer, y hay tratamiento, se debe hacer tratamiento sintomático, dieta, ¿ya? Entonces, sueroterapia, nutrición parenteral. Y bueno, hay ensayado tratamiento con paromicina, citromicina, espiramicina, nitazoxanida, y que pueden probarse en todos los casos. Se puede dar ese tratamiento, ¿ya? Vamos a ver el tiempo que nos espera. Retinitis por citomegalovirus. El citomegalovirus, ¿ya? Ahí tenemos que está relacionado con pacientes con estadio SIDA, ¿no? Entonces, cuando haya hasta la aparición de los inhibidores de la proteasa, ¿no? Entonces, te aparecen en pacientes con CD4 menos de 50, muy bajito, ¿ya? En muchos casos puede ser asintomática, ¿no? Afección unilateral o bilateral. Hay fotopsias, miodeopsias, defectos campimétricos y disminución de la agudeza visual. O se sigue rápidamente si no se trata, ¿ya? Entonces ahí está el diagnóstico, está con el fondo de ojo, está cuando hay menos de 50 CD4, ¿no? Edema, necrosis retiniana, hemorragias, perivasculitis, imagen en queso y tomate, es lo que podemos ver, ¿ya? Entonces, la retinitis se trata con ganciclovir intravenoso durante 21 días. Ya, eso sí, es un tratamiento más especializado, ¿ya? Y el tratamiento debe seguirse de mantenimiento, de por vida. ¿Ya? El tratamiento de mantenimiento. Ahí está la retinitis por citomegalovirus. Bueno, la tuberculosis, que está muy cerca, ¿no?, en los pacientes con VIH, porque se convive, ¿no?, con esta enfermedad. Ya, depende del grado de inmunosupresión. Si la cifra de CD4 está menos de 200, cuadro clínico radiológico pulmonar similar a la población normal. Si hay cifras CD4 menos de 200, entonces es frecuente la diseminación extrapulmonar como sin afectación pulmonar concomitante y con cuadro radiológico atípico. ¿Ya? Bueno, se habla también del extrapulmonar, ya, cualquier órgano, cerebro, riñón, ganglios y otros. Ya, entonces, con mayor frecuencia está causada por el Mycobacterium tuberculoso, por una micobacteriemia. Y entonces, mayor frecuencia de tuberculosis multiresistentes al tratamiento, ¿ya? Y hacer estudios de sensibilidad. El diagnóstico, como en no VIH, entonces, que a veces se necesitan estudios más agresivos, como biopsias, ¿no?, por negatividad de las pruebas habituales. El tratamiento por general es prolongado, ¿no? Son 6 meses con rifampicina, isoniazida, piresinamida y etambutol. ¿Ya? Entonces, el esquema de tratamiento de la TB. Por ahí también se habla de TB, micobacterias atípicas, que ya ustedes lo van a ver, ya. Micobacterias atípicas que cursan con linfadenitis, infección pulmonar. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de las micobacterias atípicas? Hay un aislamiento, identificación en el cultivo de un sitio estéril, sangre, hígado, médula ósea, ¿ya? Siempre hay que descartar que se trate de una contaminación de laboratorio.
aislamiento en esputo, bronco aspirado, es descartar que se trate de una colonización. Entonces, la micobacteria no está produciendo síntomas, ¿no? Y buscarlas en otras zonas como sangre, médula ósea. Ya, paciente VIH positiva con afectación pulmonar y más de 3 o más muestras de esputo, el bronco aspirado, lavado, broncoalveolar, sin otra cosa aparente, iniciar tratamiento antimicobacteriano tuberculoso, ¿ya? O bien, en micobacterias atípicas, claritomicina, acitromicina, ¿ya? Entonces, también se habla de la etambutol, ciprofloxacina, rifampicina, rifabutina, amicacina. Ya puede ser asociación de 3 fármacos, ¿ya? Para micobacterias atípicas, claritomicina, etambutol y rifabutina. Ajá. Bien. Ahí tiene la infección diseminada a apatías mesentéricas. Adenopatías mesentéricas, ¿no? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ocurre en la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia muy avanzada. ¿Ya? Muy avanzado. Bien, entonces yo creo que estamos llegando al punto ya del término de la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, el sarcoma de Kaposi también se habla de su tumor maligno más frecuente encontrándose en los pacientes con VIH positivo. Entonces, a diferencia del sarcoma de Kaposi no asociado al SIDA, tiene un curso clínico agresivo y diseminado en la mayoría de los pacientes. Patogénesis incierta, no puede presentarse con cualquier grado de inmunosupresión. Entonces, se origina en las células mesenquimales, endoteliales y musculares lisas. Característicamente multicéntrico, ¿no? Ya el 94% de los casos son en varones homosexuales. Ya, varones homosexuales, ¿no? En su mayoría. Muy bien, entonces, por ser predominante varones homosexuales, se ha barajado siempre un agente transmisible y probablemente a través de las relaciones sexuales. O sea, el agente implicado es el virus herpes, asociado al sarcoma de Kaposi, o virus tipo 8. Ojo. En la clínica ya lo van a ver el sarcoma de Kaposi, de esta forma. Este es un sarcoma de Kaposi. ¿Ya? También hay en el cuerpo, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Y ahí finalmente vamos a hablar de linfoma de no-Hodgkin. Entonces hay una incidencia de 6 a 10%, el 75% de pacientes con CD4 menos de 50, 20% de pacientes con CD4 mayor de 200. ¿Ya? Entonces casi siempre son de estirpe B y de alto grado o intermedio. ¿Ya? Entonces diagnostican el SIDA, o sea, ahí el linfoma no Hodgkin veo tipo fenotipo inmunológico desconocido, linfoma de células pequeñas, hendidas de alto grado como Purkin o no. Entonces hay linfoma de células pequeñas, ¿no? Linfoma de células grandes. En linfomas cerebrales primarios, aparece en pacientes con un C4 menos de 50 con diagnóstico de SIDA. Previo y produce síntomas como confusión, letargia, radiológicamente puede ser distinguible de la toxoplasmosis cerebral y también está asociado por virus Epstein-Barr. Factores de buen pronóstico y escasa afectación del estado general. Entonces hay Karnowski, menos de 60, ausencia de otras enfermedades diagnosticadas del SIDA. CD4 mayor a 100. Ya, entonces el tratamiento es como en pacientes no VIH, ¿no? Así se da el tratamiento.
Muy bien, estáis presentes todos, alumnos. Sí, doctor. Sí, doctor. Hemos visto estos cuadros nosológicos relacionados con el SIDA. Y entonces ya tienen que resumir si hay linfoma no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, toxoplasmosis, ¿no? Neurocriptococosis, ¿ya? La candidiasis esofágica. Entonces, todo eso ayuda a que ya el paciente está en un estadio avanzado, ¿ya? Y también dosar con laboratorio el CD4. ¿Cuánto está? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos encontrándonos el delegado, a ver, ¿qué dice? El día de mañana a la 1 de la tarde para hacer tratamiento, ¿ya? Ya, doctor. Tendría que consultar a mis compañeros, doctor.